Me enlazo ahora con la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín. Muy buenas noches, secretaria. Gracias por aceptar esta conversación. Hernán, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a tu auditorio. Gracias, secretaria. Tratamos de sintetizar en esa cápsula un poco cuáles son las diferencias más importantes con respecto al viejo TLC. No sé, secretaria, si quisieras destacar algunas otras diferencias y en particular, ¿qué es lo más positivo que la Secretaría de Economía rescata de este nuevo acuerdo? Mira, yo creo que hay dos puntos en los que me gustaría enfocarme. Uno, el nuevo capítulo de pymes, ¿no? De pequeñas y medianas empresas que no habían estado incorporadas plenamente a la plataforma exportadora. Este acuerdo, el TEMEC, ya tiene un capítulo específico para pymes. Nosotros ya hemos empezado a trabajar en algunas de las acciones que debemos emprender justamente para que no dejar fuera a la mayor número de empresas del país en esta plataforma exportadora. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, una parte central de estas nuevas acciones que acordamos con nuestros socios comerciales es, por ejemplo, la facilitación comercial, que puedan hacer exportaciones libres de arancel y que el tratamiento de las aduanas sea favorable a los volúmenes más pequeños que estas empresas hacen. Por supuesto que paralelo a eso nosotros tenemos una estrategia de integrarlas a grandes empresas exportadoras. Entonces, esa es una parte importante porque atiende a todo el tema de inclusión, que es uno de los pilares que tenemos en la Secretaría de Economía. Claro. Secretaria, uno de los apartados más importantes y por el cual hubo mayor dificultad en las negociaciones, según entiendo, es el del sector automotriz, una de las industrias más importantes para México y para el mercado entre México y Estados Unidos. Los requisitos de cumplimiento de las reglas de origen, así como el tema de salarios, entiendo que presentan un gran reto para la industria nacional. ¿Está lista la industria mexicana para la entrada en vigor de este tratado en estos términos? Sí, lo primero que hay que decir es que hay que entender la naturaleza de este reto. En realidad, lo que tenemos enfrente es que podamos producir en la región de América del Norte los insumos que utilizamos para la industria automotriz. Eso abre posibilidades para más inversión, para la producción de esos insumos que importamos ahora como región del exterior y entonces para México en particular pues se abren esas oportunidades de ampliar sus empresas de autopartes para poder además aumentar los salarios, automatizar algunos procesos y entonces contar los salarios de los técnicos, de los ingenieros que manejen toda la parte de la digitalización como parte del contenido laboral de los productos que se exporten. Entonces, en realidad es un reto, pero es un reto acordado con nuestros socios de manera que podamos en la región competir. Y esto además se acuerda en un mundo pre-COVID. Ahora, cuando se han roto las cadenas globales de valor, México se convierte en un socio confiable, en un socio cercano, en donde una reconfiguración de las cadenas globales de valor nos sitúa en las cercanías de uno de los mercados más dinámicos del mundo. Y por tanto, entonces, México tiene ese atractivo de no vamos a tener que ahora transportar mercancías de todo el mundo, sino si nosotros logramos alcanzar esos nuevos umbrales, el 75%, pues seguramente estaremos mucho mejor posicionados como socio de América del Norte y la región en su conjunto dentro del panorama global. Claro, en el viejo paradigma del libre comercio y en cómo México se insertó al mundo en el pasado, muchos veían el papel de México, la competitividad de México como un proveedor
incluso de mano de obra barata en el concierto internacional. El nuevo acuerdo comercial nos coloca en un lugar diferente, es decir, por ejemplo, la industria automotriz que va a tener que pagar salarios de $16 la hora, por ejemplo, va a tener también que cambiar un poco esa vieja mentalidad que consistía en competir, en insertarse en el mundo de una manera, pues de esa manera, ¿no? Que era como un poco a partir de nuestra mano de obra barata y de eso que era lo que antes podíamos ofrecer. Hoy el propio sector productivo nacional va a tener que cambiar un poco esa mentalidad. Yo creo que en los hechos eso ha cambiado. De hecho, la industria automotriz tiene salarios muy por encima del resto de la manufactura del país, o al menos en algunos de los sectores de la manufactura del país. Ha cambiado la forma en que se producen los automóviles. Algunas plantas están completamente automatizadas, sobre todo ya en alguna parte del proceso productivo de los automóviles. Y de nuevo, creo que vamos a ver los automóviles que se producían en 1994 son muy distintos a los que se van a producir en la próxima década. Vamos a hacer una transición, por ejemplo, a los automóviles eléctricos. Vamos a tener otro tipo de características y de industria. Ya la tenemos hoy, una industria muy distinta, y creo que en todo caso el tema de ofrecer salarios baratos como la ventaja de México en este tratado ha quedado atrás, sobre todo porque entra en un momento donde la apuesta del actual gobierno es justamente recuperar el valor adquisitivo del salario, ¿no? Entonces, ¿Dónde está hoy la competitividad de México a nivel internacional? Si no es en ese viejo paradigma, ¿cuál sería el nuevo paradigma? El nuevo paradigma tiene que ver con una globalización regional, es decir, que nos sumamos seguimos siendo una economía abierta, una economía que apuesta por el libre comercio, pero que apuesta con el libre comercio en sectores donde hay un alto componente tecnológico, son empresas de base tecnológica de todo tamaño, apuesta por una producción de agricultura comercial, también en alguna parte del proceso tecnificada. Entonces, creo que en realidad es una nueva economía mexicana que aprendió de esa experiencia y que hoy puede ofrecer una plataforma exportadora muy compleja, con cadenas de logística muy complejas que no se parecen en nada a lo que teníamos en 1994. Interesante. Secretaria, el FMI ha señalado que a pesar de los beneficios que traerá el tratado, no logrará revertir el daño que va a sufrir la economía este año en México y en todo el mundo. ¿Representa el TEMEC un poco de oxígeno para la economía mexicana? ¿O cuándo podremos ver que este acuerdo tenga efectos palpables que cambien la vida de la gente? Yo creo que el efecto palpable lo hemos visto en el hecho mismo que mañana entra en vigor el TEMEC. Es decir, imaginemos un mundo post-COVID sin tratado comercial en América del Norte. Entonces, la continuidad que se logra dar de la modernización del NAFTA, del Telecan, a la llegada del TEMEC es un primer efecto palpable. Tenemos hoy uno de los tratados comerciales más ambiciosos que no solamente reconoce la integración comercial de las economías de Canadá, Estados Unidos y México, sino reconoce su integración productiva. Y en ese sentido, la integración productiva corre por desarrollar sectores que hoy están conectados de manera lateral a industrias como automotriz o aeroespacial. Se abren oportunidades para dispositivos médicos, se abren oportunidades para ampliar nuestra capacidad de producir en el sector de eléctrico electrónico, y se abren posibilidades también para seguir
aumentando el envío de productos agropecuarios, que es una historia de éxito. Generalmente pensamos en el Tratado de Libre Comercio y pensamos en la manufactura, cuando en realidad tuvimos durante los pasados 26 años grandes avances en la exportación agrícola. Basta mencionar los sectores más conocidos de aguacate o berries, pero claro, es enorme el potencial que tenemos ahí. Desde luego, uno de los puntos más controversiales es esta llamada, informalmente llamada cláusula anti-China. Es el artículo 32.10 del capítulo 32 de excepciones y disposiciones generales, donde se establece que si alguna de las partes de este tratado, sea Estados Unidos, Canadá o México, llegara a acordar un acuerdo de libre comercio con una economía que no fuese de mercado, entiéndase como es el caso de China, las otras partes podrían dar por terminado el tratado y determinar si se establece un tratado bilateral que sustituya este acuerdo que nos va a regir a partir de mañana. Secretaria, no perdemos oportunidades frente a uno de los mercados de mayor crecimiento a nivel mundial, como es China, con este acuerdo. ¿Por qué México aceptó una cuestión como esta? A ver, nosotros no hemos tenido acercamientos de un tratado de libre comercio con China por una cuestión fundamental. Tenemos un enorme déficit con ese país. Cuando uno se sienta a la mesa de una negociación de libre comercio, pues uno esperaría ver que haya algún tipo de ganancia. Imaginen ustedes que los productos chinos entraran a México sin arancel. Tenemos ahora, digamos, un enorme déficit y que hemos tratado de, justamente en el tratado, de encontrar formas de que esta integración que tenemos con América del Norte nos permita sustituir parte de esas importaciones. Entonces, no hay interés hoy en México por firmar un tratado con un país con el que tenemos una relación económica comercial tan desigual. Claro. Por último, ¿es necesario, ahora que va a entrar en vigor este acuerdo, que el presidente de México viaje a Estados Unidos en este momento a la ceremonia de inicio del tratado? ¿Qué gana México con esta visita en este momento? Yo creo que un punto fundamental es el reafirmar que México está por un comercio con reglas, que es muy importante. Hemos participado no solamente en el nuevo TEMEC, en el nuevo tratado, en el TEMEC, sino hemos terminado la negociación de la modernización del tratado con Europa y sobre todo participamos en la reforma de la Organización Mundial del Comercio. Entonces es una manera de decir que nosotros apostamos por un tratado que nos da reglas, que nos da certidumbre y que claro, preferimos ese tipo de relación con América del Norte y con muchos otros países en el TPP, en la Alianza del Pacífico, con la Unión Europea y con la propia OMC, con la propia Organización Mundial del Comercio, y eso es muy importante. Es decir, que México apuesta por este comercio con reglas. Desde luego. Bueno, entiendo que mañana el canciller va a estar en la conferencia mañanera del presidente dando los detalles de la visita, pero ¿hay algo que nos puedas adelantar de esta visita que va a hacer el presidente, secretaria? ¿Una primicia para la octava? Pues la primicia es que tendremos algunas voces que hemos denominado las voces del TEMEC, empezando el primer minuto del 1 de julio. ¿Las voces del TEMEC qué serán? Si sintonizan nuestras redes sociales al primer minuto del 1 de julio, encontrarán ahí las voces del TEMEC, los protagonistas de quien han hecho posible. Vamos a estar pendientes entonces. Muchas gracias, secretaria. Muy buenas noches. Muchas gracias, Hernán, a ti y buenas noches a tu auditorio. Hasta luego.